Me llamo Rodrigo Salinas Vega. Tengo 34 años. Soy de Matamoros, Tamaulipas, y pasé 8 años trabajando para el Cártel del Golfo. Hoy estoy en un programa de protección de testigos, en algún lugar que no puedo decirles. Y si supieran lo que me costó llegar hasta aquí, no dormirían esta noche. Lo que voy a contarles no lo encontrarán en ningún periódico, en ningún expediente, porque la mayoría de los que vivieron esto conmigo ya no están para contarlo. Hay algo que necesito decirles desde el principio, porque si no lo digo ahora, no voy a poder seguir. Cuando salí del Cártel del Golfo, después de 8 años, después de todo lo que hice y lo que me hicieron, llegué a la casa de mi madre en Reynosa. Toqué la puerta. Eran las 2 de la mañana. Mi madre abrió, me miró a los ojos y se quedó paralizada. No me abrazó. No lloró de alegría. Me dijo con la voz más fría que le había escuchado en toda mi vida: ¿Quién eres tú? No lo decía porque no me reconociera físicamente. Lo decía porque el hombre que tenía enfrente no era su hijo. Era otra persona. Alguien que había ocupado el cuerpo de su hijo y lo había vaciado por dentro. Y lo peor, lo que me destruyó esa noche apoyado contra la pared del pasillo mientras ella lloraba en silencio, es que tenía razón. Yo tampoco me reconocía. Eso es lo que hace el cártel. No te mata de un tiro, te mata despacio. Te va quitando capas, una por una, hasta que un día te miras al espejo y no sabes quién carajos es ese hombre que te devuelve la mirada. Y para cuando lo entiendes, ya es demasiado tarde para recuperar lo que eras. Tenía 22 años cuando entré. Era flaco, nervioso. Trabajaba en un taller mecánico de mi tío en la colonia Jardín. No era un delincuente. No había robado nunca. Mi crimen fue uno solo: querer más de lo que tenía. Y eso, en Matamoros, en ese tiempo, con el Cártel del Golfo controlando todo desde las tortillerías hasta los policías municipales, ese querer más te llevaba a un solo lugar. Mi tío Gerardo fue el primero en meterse. No de golpe, así como lo cuento, sino poquito a poquito. Como entra el agua cuando hay una gotera. Primero fue guardar una camioneta 2 semanas en el taller. Después fue dejar pasar a unos cuates sin preguntarles qué traían en las bolsas del gym. Después ya había un sobre con dinero debajo del cofre del escritorio todos los viernes. Mi tío nunca me dijo nada directamente. Yo solo veía que la casa mejoró, que mi prima pudo entrar a una escuela privada, que mi tía dejó de trabajar en la maquiladora, y yo seguía ganando 3,000 pesos a la quincena, arreglando carros con las manos llenas de grasa. Un martes de marzo, llegó un tipo al taller. Ni alto ni chaparro. Lentes de sol baratos. Camisa de manga larga a pesar del calor. Se llamaba El Chato. No supe hasta después que era el encargado de reclutar gente joven en esa zona de Matamoros. Me miró trabajar un rato. Pidió un refresco. Se sentó en la silla de plástico que teníamos para los clientes y me preguntó: ¿Cuánto ganas? Le dije. Se rió. No de burla, sino de esa manera que tiene la gente cuando escucha algo que ya sabían. Me dijo: yo te puedo pagar eso en un día, sin ensuciarte las manos. Y se fue. Eso fue todo. No hubo amenazas. No hubo pistola en la mesa. Solo esa frase. Y yo, que tenía 22 años, y una novia que quería casarse y un cuarto rentado con humedad en las paredes. Me quedé pensando en esa frase 3 días seguidos. Al cuarto día le pregunté a mi tío. Y mi tío, que me quería como a un hijo, me miró un momento largo y me dijo: mijo, una vez que cruzas esa puerta, ya no hay vuelta atrás. Lo dijo como advertencia. Pero yo escuché otra cosa. Escuché que había una puerta y que estaba abierta. Crucé esa puerta un jueves por la tarde.
El chato me llevó a una bodega en la colonia Scott. Había otros 3 chavos de mi edad sentados en sillas de plástico. Nadie se presentó. Un hombre mayor, gordo, con una cadena de oro que le llegaba al pecho, nos explicó las reglas en 10 minutos. Las reglas eran simples. Haces lo que te digan, cuando te digan, sin preguntar para qué. Cobras en efectivo. No hablas con nadie de lo que haces ni de lo que ves. Si fallas, las consecuencias son para ti y para tu familia. Lo dijo con la misma voz con que uno explica cómo usar una fotocopiadora. Sin énfasis, sin drama. Y eso fue lo más aterrador. Que para él, amenazarnos era tan ordinario como pedir un café. Firmé. Bueno, no firmé literalmente, porque ahí no hay contratos. Asentí con la cabeza, y eso fue suficiente. Los primeros 3 meses fui halcón. Así se llama el trabajo de entrada. Vigilar, reportar, nada más. Me daban una esquina, un radio de intercomunicación del tamaño de un teléfono viejo, y yo reportaba cada movimiento que veía. Carros de policía, personas desconocidas que entraban a la colonia, movimientos raros en la calle. Ganaba 2,000 pesos a la semana, en efectivo, en un sobre de papel. Para mí, en ese momento, era una fortuna. Al principio me decía que no estaba haciendo nada malo, que solo miraba, que no tocaba a nadie. Era mentira que me contaba a mí mismo para dormir, pero funcionaba. Dormía bien esas primeras semanas. Dios perdone esa inconsciencia. El primer momento en que entendí lo que era esto de verdad pasó en una noche de mayo. Llevaba como 2 meses en el rol de halcón. Estaba en mi esquina, eran como las 11 de la noche, y escuché tiros a 3 cuadras. No eran pocos, eran muchos, seguidos, como una conversación de balas. Después, silencio. Después, sirenas lejanas que no llegaban nunca. Al otro día, alguien me dijo que habían matado a 4 personas en esa calle. 4. Una era un muchacho de 16 años que no tenía nada que ver con nada, simplemente estaba en el lugar equivocado. Sentí algo esa mañana. No sé si llamarlo miedo o conciencia, pero sentí algo. Y luego vino el sobre del viernes. Y lo guardé en el cajón. Y el lunes siguiente estaba de vuelta en mi esquina. Así funciona. No te vuelves monstruo de un día para otro. Te acostumbras. Primero a los tiros lejanos, luego a los cercanos, luego ya no los escuchas. A los 6 meses me subieron. Me dijeron que ya estaba listo para más responsabilidades. Eso significaba acompañar a los escoltas, cargar paquetes de un punto a otro, estar presente en reuniones como bulto con cara. El chato me presentó con un hombre al que todos llamaban el ingeniero. Nunca supe su nombre real. Era un hombre de unos 40 y tantos, educado, hablaba pausado, vestía bien, siempre olía a colonia cara. Era jefe de una plaza mediana en la zona de Matamoros. Y por alguna razón que nunca entendí del todo, le caí bien. El ingeniero me tomó como parte de su equipo cercano. Eso me protegió mucho tiempo. También me metió más adentro de lo que yo habría llegado solo. El primer trabajo de verdad llegó 4 meses después de conocer al ingeniero. Me lo explicó él mismo, sentados en una camioneta con las ventanas polarizadas, afuera de un restaurante de mariscos. Me dijo que había un señor, dueño de una gasolinera, que llevaba 3 meses sin pagar la cuota, que yo iba a ir con otros 2, a visitarlo, a recordarle sus obligaciones. No le haces nada, me dijo el ingeniero. Solo estás ahí, tu cara es el mensaje. Fui. Entramos al negocio a las 10 de la mañana cuando había clientes. El dueño era un hombre de unos 50, bigote, delantal de trabajo. Cuando nos vio, cambió de color. Los otros 2 pusieron las manos sobre el mostrador y hablaron bajito. Yo solo estaba parado atrás, con los brazos cruzados, mirando. No dije una sola palabra.
El señor asintió varias veces, rápido, como cuando uno tiene mucho frío y no puede parar de temblar. Salimos. En la camioneta, uno de los otros me golpeó el hombro con el puño, como felicitándome. «Buen trabajo, carnal». Yo asentí. Pero por dentro algo se había movido. Algo que no volvería a su lugar. Esa noche le compré flores a mi novia, Fernanda. Le dije que me habían subido de puesto en el taller. Ella se puso feliz. Me abrazó. Y yo la abracé de vuelta pensando en la cara de ese señor de la gasolinera. Ese color que se le puso, ese temblor. Y me pregunté si eso era lo que iba a ser mi vida. Y no contesté. Guardé la pregunta en algún lugar oscuro y la cerré con llave. Hay un episodio que marco como el momento en que realmente entré en el mundo del que ya no pude salir. Fue un año después de empezar. El ingeniero me avisó que íbamos a un operativo. No me explicó qué tipo. Solo me dijo que fuera preparado. Llegamos a una finca a las afueras de Matamoros. Había como 20 hombres. Armas largas, camionetas sin placas. El ambiente era diferente a todo lo que había visto antes. Tenso de una manera específica, como cuando el aire antes de una tormenta se pone quieto de más. Me dijeron que había un grupo rival que había cruzado territorio, que habían levantado a 2 de los nuestros, y que íbamos a recuperarlos o lo que quedara de ellos. No voy a describir lo que encontramos cuando llegamos al lugar donde los tenían. No porque no me acuerde, sino porque me acuerdo demasiado bien, y hay gente viendo esto que no necesita esas imágenes en la cabeza. Lo que sí les digo es que esa noche entendí que había un tipo de violencia que no era negocio ni estrategia, ni mensaje. Era otra cosa. Era un lenguaje que los hombres se hablan entre sí cuando ya perdieron todo lo humano. Vi cosas esa noche que me cambiaron para siempre. Y participé. No activamente, no fui quien hizo lo que se hizo, pero estuve ahí. Y estar ahí, y no hacer nada para detenerlo, y aguantar la mirada de esos hombres mientras pasaba todo, eso también es participar. Eso también te mancha. Y la mancha no se va. Llegué a casa esa madrugada. Me metí a bañar con agua hirviendo y estuve ahí 40 minutos. Fernanda tocó la puerta del baño y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. El agua ya estaba fría y yo seguía parado bajo el chorro. Ella se fue a dormir. Yo me quedé de pie en la regadera fría hasta que salió el sol. Al año y medio, el ingeniero me dio mi primera arma, una pistola calibre 9 milímetros. Me la entregó como si fuera un desarmador, así nomás, envuelta en un trapo. Me dijo, «Ya eres de los nuestros». En ese mundo esa frase significaba que ya te habían probado suficiente para confiar en ti, que ya sabían que no ibas a hablar, que no ibas a fallar, que si llegaba el momento, podías disparar. Me sentí orgulloso. Eso es lo más vergonzoso que puedo confesarles esta noche. Me sentí orgulloso. Tenía 24 años. Cargaba una pistola, ganaba dinero que antes ni soñaba, y había hombres que me respetaban en la calle. ¿Qué clase de respeto era ese? El peor tipo. El que se gana con miedo. Pero a los 24 no sabes distinguir entre respeto y miedo, y nadie te enseña. Con el ingeniero fui creciendo. Me convertí en parte de su escolta personal. Eso significaba estar con él casi todos los días. Aprendí cómo funciona una organización de esas por dentro. Aprendí que no es como en las películas, que no es puro glamour y narcocorridos. Es burocracia, es reportes, es reuniones aburridas donde hombres con pistolas discuten números y rutas y deudas. Es un negocio, pero un negocio donde los errores se pagan con sangre. Aprendí también que el ingeniero era un hombre inteligente atrapado en algo que ya no podía controlar. Lo vi en sus ojos varias veces, ese cansancio profundo de quien sabe que no puede salir,
que si intenta salir, lo matan, que si se queda lo van a matar de todos modos, solo más tarde. Era como vivir en un cuarto que se va achicando, pero tan despacio que un día te das cuenta de que ya no puedes extender los brazos. Hubo una noche, creo que era el segundo año, en que el ingeniero y yo nos quedamos solos en su oficina esperando una llamada. Estuvimos una hora en silencio, los dos. Él con un vaso de whisky, yo con una coca. Y me dijo sin mirarme: «Rodrigo, si tuvieras una segunda vida, ¿qué harías con ella?». Le pregunté qué quería decir. Me miró entonces y me dijo: «Exactamente lo que te estoy preguntando». No contesté. Él tomó un trago. Y nunca volvimos a hablar de eso. Pero yo no me olvidé de esa pregunta. Me la llevé conmigo. La guardé junto con la llave de ese cuarto oscuro donde metía las cosas que no quería ver. En el tercer año pasó algo que cambió la dinámica de todo. El cártel del Golfo entró en uno de sus ciclos de guerra interna. Eso pasa cada cierto tiempo. Los de arriba se pelean, se dividen, y los de abajo pagan las consecuencias. Hubo purgas. Hombres que yo conocía, con quienes había trabajado, aparecieron muertos o simplemente dejaron de aparecer. El ambiente se volvió paranoico. Todos desconfiaban de todos. Las reuniones se hacían en lugares diferentes cada vez. Nadie hablaba por teléfono de nada importante. Fue en ese tiempo cuando vi la primera ejecución que presencié directamente. No voy a decir el nombre del hombre. No tengo ese derecho. Solo les digo que era alguien de dentro, acusado de pasar información al bando contrario. La reunión fue en una bodega. Había como 12 hombres. El acusado estaba arrodillado en el centro. Lo que vi en su cara no era miedo al dolor. Era algo más profundo que eso. Era la cara de alguien que ya lo sabe, que ya entiende que no hay salida, que ya aceptó. Alguien me puso una pistola en la mano. Me dijeron: «Tú». Miré al ingeniero. Él tenía los ojos en el suelo. Ahí supe lo que era esa organización de verdad. No era familia, no era lealtad. Era una máquina que te usaba y cuando necesitaba probarte, te ponía en esa situación para saber hasta dónde llegabas. Para que te ensuciaras tanto que ya no pudieras salir limpio aunque quisieras. Disparé. No les voy a mentir diciéndoles que no lo hice o que erré a propósito. Disparé. Y ese disparo fue la puerta que cerró para siempre detrás de mí. Esa noche me fui manejando solo a la orilla del río Bravo. Estacioné la camioneta. Me bajé. Miré el agua. Pensé en tirarme, no para cruzar, sino para no salir. Estuve ahí como una hora. Luego me subí de vuelta. Encendí el carro. Fui a casa. ¿Saben por qué no me tiré? No fue valentía ni esperanza. Fue cobardía del otro tipo. El miedo a lo que viene después de morir. O el miedo a no terminar lo que empecé. O el miedo a que mi madre se enterara de cómo había muerto. No lo sé. Pero me subí al carro y seguí viviendo. Y seguí haciendo lo que hacía. Porque ya no sabía hacer otra cosa. El cuarto año fue el año en que el ingeniero me ascendió a un puesto de más responsabilidad. Ya no era solo escolta. Me encargaban operativos, coordinaba equipos. Tenía hombres que me reportaban a mí. Tenía radio, tenía camioneta. Tenía autoridad dentro de la estructura. Ganaba más dinero del que podía gastar con sentido. Me compré una casa. No a mi nombre, sino a nombre de una prima lejana que no preguntaba nada. 3 recámaras, patio, garage. Fernanda ya no estaba para ese entonces. La había mandado lejos 2 años antes, cuando el ambiente se puso peligroso, cuando entendí que tenerla cerca era ponerla en riesgo. Le dije que era por trabajo, que necesitaba espacio. Ella lloró. Se fue. Nunca le expliqué de verdad. Fue lo más decente que hice en esos años. Alejarla antes de que la salpicara lo que yo era. Pero vivir solo con ese dinero y ese poder.
sin nadie que te conozca de verdad, sin nadie con quien puedas bajar la guardia un segundo, eso también te destruye por dentro. Me volví raro. Me volví frío. Me volví el tipo de hombre que no necesita nada de nadie, porque ya aprendió que necesitar es una vulnerabilidad. El ingeniero lo notó. Me dijo una tarde: Rodrigo, tienes cara de muerto. Le dije que estaba cansado. Me miró de esa manera que tenía, que te hacía sentir que leía algo en ti que tú mismo no veías, y me dijo: ¿no es cansancio? Es otra cosa. No seguí la conversación, pero me quedé pensando en eso varios días. En el 5.º año pasó el episodio que más me pesa. No el más violento que viví, pero sí el que más me pesa. El que cargo todos los días. Había una familia en una colonia que teníamos bajo control. El padre de la familia, un señor de unos 45, mecánico como yo había sido antes, se negó a pagar la cuota de protección. No porque no tuviera dinero, sino porque dijo que no iba a pagar a criminales. Eso me lo dijeron ellos mismos cuando fui la primera vez a hablar con él. Me lo dijo mirándome a los ojos, con la voz firme, con sus hijos detrás de él en la cocina, mirando desde la puerta. Fui 3 veces. Las primeras 2 solo a hablar. La tercera vez ya no era solo yo. Su hijo mayor tenía 12 años. No voy a seguir con eso. Solo les digo que ese señor terminó pagando y que yo fui parte de por qué lo hizo. Y que la cara de ese niño de 12 años mirándome desde la cocina es lo último que veo cuando cierro los ojos por las noches. Cada noche, sin excepción, desde hace más de 4 años. No se va, no creo que se vaya nunca. Si hay un infierno, ya sé cuál es el mío. En el 6.º año, la guerra interna del cártel se recrudeció. El ingeniero empezó a quedar fuera del favor de los jefes de arriba. Eso en ese mundo significa una sola cosa. El reloj empieza a correr. Todos lo sabíamos. Él lo sabía. Yo lo sabía. Pero nadie decía nada porque decirlo en voz alta era como apretar el botón tú mismo. Me llamó a una reunión privada un martes de septiembre. Solo él y yo en su oficina, con la música puesta para que nadie pudiera escuchar desde afuera. Me dijo que había recibido información de que había una orden de arriba, que alguien iba a ejecutarla pronto, que no sabía si era esa semana o el mes siguiente, pero que era cuestión de tiempo. Me miró y me dijo: necesito que seas tú. Tardé en entender. Cuando entendí, me quedé callado. Me estaba pidiendo que lo matara yo, antes de que llegara alguien de fuera, para que fuera rápido. Para que no fuera lo que le habían hecho a otros, sentado en esa silla, frente a ese hombre que me había enseñado casi todo lo que sabía de ese mundo, que había sido lo más cercano a un mentor que había tenido en esa vida. Sentí que algo se rompía dentro de mí, un resorte que llevaba años tenso, que llevaba años aguantando el peso de todo lo que había hecho y visto. Le dije que no. No lo dije con miedo ni con lágrimas. Lo dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. No puedo hacer eso. Él asintió, como si ya lo hubiera esperado. Tomó un trago largo de su vaso y me dijo: entonces te vas, Rodrigo. Ahora mismo. Te vas y no regresas. Le pregunté qué iba a pasar con él. Me dijo: eso ya es mi problema, no el tuyo. Me levantó y me empujó hacia la puerta con una mano en el hombro. Me dijo bajito, casi al oído: la segunda vida que te pregunté esa noche, vívela. Y cerró la puerta. 3 días después, el ingeniero apareció muerto en una carretera a las afueras de Reynosa. Yo ya no estaba en Matamoros cuando sucedió. Pero me enteré. Y lloré. Y no había llorado en 5 años. La decisión de salir no fue heroica ni planeada. Fue una cadena de cosas que se rompieron al mismo tiempo. El ingeniero muerto,
Una orden que llegó de los jefes de arriba pidiendo que yo me presentara a una reunión en Reynosa, del tipo de reunión de la que no todo mundo regresa. Una conversación que escuché por accidente entre dos hombres de mi equipo, en la que uno le decía al otro que a mí me iban a acomodar pronto porque sabía demasiado. En ese mundo, cuando dicen que van a acomodarte, no es un ascenso. Tenía 48 horas, si acaso. Probablemente menos. Llamé a un número que me había dado alguien tiempo atrás. Un contacto, alguien que trabajaba de los dos lados, que conocía gente en el gobierno federal. No pregunten más detalles, porque esa persona sigue viva y no voy a ponerla en riesgo. Solo les digo que esa llamada de 3 minutos fue la que me salvó la vida. Me dijeron que tenía que moverme esa misma noche, que no regresara a la casa, que no hablara con nadie, que fuera a una dirección en Reynosa con solo lo que pudiera cargar encima. Salí de donde estaba con los documentos que tenía guardados, algo de efectivo, y la pistola. Nada más. Una mochila pequeña. Manejé hacia Reynosa por la carretera federal. Iba solo. A las 2 de la madrugada, a mitad del camino, vi una camioneta parada en el arcén sin luces. Me pasé de largo a alta velocidad. A los 3 kilómetros, otra camioneta empezó a seguirme por el espejo retrovisor. No voy a decirles que no sentí miedo. Sentí todo el miedo que había reprimido en 8 años, junto, en ese momento. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuchaba el motor. Llamé al número que me habían dado. Me dijeron que siguiera manejando, que no me detuviera por nada, que si llegaba a la caseta de Reynosa había gente esperándome. La camioneta detrás de mí aceleró. Los siguientes 20 kilómetros los hice a 140 por hora en una carretera oscura, con una camioneta detrás intentando alcanzarme. Pensando en toda mi vida de un jalón, como cuando dicen que te pasa cuando estás a punto de morir. Pensé en mi madre. Pensé en Fernanda. Pensé en ese niño de 12 años mirándome desde la cocina. Pensé en el ingeniero preguntándome qué haría con una segunda vida. Llegué a la caseta. Había un convoy de vehículos federales. La camioneta que me seguía frenó antes de llegar y se regresó en reversa a alta velocidad hacia la oscuridad. Me bajé del carro con las manos temblando. Un hombre de civil me preguntó mi nombre. Se lo dije. Me dijo, venga con nosotros. Y eso fue todo. 8 años terminaron en 20 kilómetros de carretera oscura y un hombre preguntándome mi nombre. Lo que vino después fue el proceso. Declaraciones, abogados, más declaraciones, meses en instalaciones que no puedo describir. Negociaciones que no entendía del todo. Y en algún momento en ese proceso, una trabajadora social que me preguntó si había alguien a quien quisiera contactar. Le di el número de mi madre. Cuando salí por primera vez a algo parecido a libertad, bajo condiciones que no puedo detallar. Lo primero que hice fue ir a Reynosa, a la casa de mi madre. Toqué la puerta a las 2 de la mañana. Ya les conté lo que pasó cuando abrió. Lo que no les conté es lo que pasó después de que me dijo que no me reconocía. Me quedé parado en el pasillo. Ella lloraba en la cocina. Y después de un rato largo, se acercó. Me tomó la cara con las 2 manos, me miró muy de cerca y me dijo, ¿dónde está mi hijo? Y yo no supe qué contestarle, porque no sabía si todavía estaba. Llevamos 2 años en ese proceso de reconstrucción. No les voy a mentir diciendo que todo está bien y que la familia se reunió y fue bonito. No fue así y no es así. Hay daño que no se repara con tiempo ni con palabras. Hay noches en que mi madre me mira de una manera que me dice que todavía busca al hijo que conocía y no termina de encontrarlo. Hay días en que yo también lo busco. Estoy en terapia. Lo digo sin vergüenza, aunque sé que hay gente que ve eso como debilidad. Después de lo que viví, admitir que necesito ayuda es lo más valiente que he hecho.
Más valiente que aguantar 8 años haciendo lo que hice. Aguantar no es valentía. Pedir ayuda sí lo es. Tengo pesadillas. Tengo momentos en que estoy en un lugar tranquilo y de repente mi cuerpo sigue creyendo que estoy en peligro. Me endurezco. Me cierro. La gente de mi entorno lo nota antes que yo. Lo estoy aprendiendo a manejar. Es un proceso que no termina. Colaboré con las autoridades federales. Di información sobre operaciones, sobre personas, sobre rutas, sobre estructuras. Sé que algunos de esos hombres están presos por lo que declaré. Sé que otros no lo están todavía. Y sé que hay hombres allá afuera que si supieran dónde estoy, ya no estaría grabando este video. Grabo esto porque alguien me convenció de que valía la pena. No para mí, sino para alguien que esté en el lugar donde yo estaba a los 22 años. Flaco, nervioso, queriendo más de lo que tiene, mirando esa puerta abierta. Si eso eres tú, escúchame. El dinero es real. El poder es real. El respeto que sientes en la calle es real durante un tiempo. Pero la cuenta la pagas con algo que no puedes reponer. ¿Con quién eres? Te lo van quitando tan despacio que no lo notas hasta que ya no queda nada. Hasta que tu madre abre una puerta a las 2 de la mañana y no te reconoce. Hasta que tú tampoco te reconoces. No hay salida honrosa, no hay me hago suficiente dinero y me retiro a vivir tranquilo. Ese cuento no existe. Los que se retiran los matan o los encierran, o viven el resto de sus vidas mirando sobre el hombro, sin poder decirle a nadie quiénes son en realidad. Sin poder querer a nadie de verdad, porque querer a alguien en ese mundo es ponerlos en peligro. Yo tuve suerte. Una suerte absurda, inmerecida. Tuve a alguien que murió para darme una segunda oportunidad. Tuve un número de teléfono en el momento correcto. Tuve 20 kilómetros de carretera, donde el motor aguantó y las piernas no fallaron. La mayoría de los que entran no tienen esa suerte. Si conocen a alguien, si tienen a alguien cerca que está siendo reclutado, o que ya entró, o que está pensando en entrar, hagan lo que sea para sacarlo antes de que cruce esa puerta. Y si ya cruzó, busquen ayuda. Hay instancias, hay programas. No son perfectos, no son seguros al 100, pero existen. Porque una vez adentro, la única salida que te ofrecen ellos es la que te da el balazo. Me llamo Rodrigo Salinas Vega. Tengo 34 años. Pasé 8 años dentro y salí con la vida de milagro, con el alma rota en pedazos, con una madre que todavía busca a su hijo cuando me mira a la cara. Pero estoy aquí. Todavía estoy aquí. Y si alguien escucha esto y decide no cruzar esa puerta, entonces valió la pena decirlo.